tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué balance hace en un primer momento de las elecciones que se realizaron en Venezuela? Pero son unas elecciones de una dimensión importante, un impacto importante porque el tamaño de la victoria es inesperado. Incluso para nosotros consideramos que íbamos a tener la gran mayoría, pero unas 15 gobernaciones, no 18. Creo que el pueblo venezolano se ha comportado pacíficamente, cívicamente, democráticamente todos, tanto los que han apoyado a los partidos del gobierno como a los partidos de la oposición. Y bueno, ahí está la verdad electoral de Venezuela. Hay una revolución en proceso, una revolución que ha venido creciendo en la misma medida en que es atacada, va consolidándose, y estos son los resultados. Hemos ganado 18 gobernaciones, 17, está una gobernación todavía en disputa, pero muy probablemente la ganemos, mientras que la oposición gana 5, algunas muy estratégicas, que es doloroso haberlas perdido, pero es la voluntad popular y así debe respetarse. Ha sido una gran victoria, nuestro gobierno, nuestra revolución ha sido atacada, le han impuesto sanciones, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump específicamente le ha amenazado con una amenaza militar, la Unión Europea analizando sanciones, toda la guerra mediática contra Venezuela, la matriz de la dictadura, la matriz de que ya el gobierno y el chavismo no tiene soporte popular, y ahí está la respuesta. Creo que una respuesta más contundente que esa es imposible que dé un pueblo con conciencia. ¿Cómo analiza la postura de la oposición, que en un primer momento desconoció la Asamblea Nacional Constituyente y después, en su inmensa mayoría, decidió participar del proceso electoral? Ellos son muy complejos de entender. Un fenómeno parecido a este les ocurrió en el año 2004, cuando el referendo que ratificó al comandante Hugo Chávez, una diferencia de 20 puntos, 60-40 a favor del comandante Chávez, y ellos allí denunciaron fraude. A los pocos meses hubo elecciones regionales y perdieron la inmensa mayoría porque confunden a su electorado, a sus seguidores. Un día los llaman al golpe de Estado, los llaman a la calle, los llaman a desconocer, los llaman a quemar a la gente viva, y otro día los llaman a ir a elecciones con la institucionalidad venezolana. Nosotros sabemos más o menos decodificarlos, pero para el mundo debe ser muy complejo entender a una oposición que no es nacionalista, una oposición que anda por el mundo pidiendo sanciones contra Venezuela, contra su familia, contra su gente, una oposición que es al mismo tiempo heterogénea, que tiene un sector más o menos democrático y un sector absolutamente extremista que quiere los atajos permanentemente. Y no nos extraña la reacción que ha habido de la oposición. Hubiésemos querido un reconocimiento tanto de la Asamblea Nacional Constituyente como de los resultados de las elecciones del día de ayer, pero esa es la característica, son como los escorpiones, es su naturaleza. El escorpión, hay un famoso cuento que una ranita se está ahogando el escorpión se está ahogando y la ranita tenía que ayudarlo y no quería porque le decía: tú me vas a punzar y me vas a matar, y el escorpión se comprometió a no hacerlo, pero efectivamente al final la rana lo llevó a la orilla y antes de bajarse lo punzó, lo envenenó y lo mató, porque es la naturaleza. Esa es la naturaleza del imperialismo y nosotros tenemos que lidiar con esa realidad en Venezuela. Ahora, usted mencionó las relaciones de la oposición con fuerzas externas. En más de una oportunidad se ha visto a dirigentes de la oposición en los Estados Unidos, en la Unión Europea, recorriendo América Latina. ¿Cuál es el objetivo internacional de los sectores opositores? Acorralar al gobierno, a la revolución, denunciar e imponer matrices de falta de libertades en Venezuela, de falta de separación de poderes, de derechos humanos que son violentados supuestamente por nuestro gobierno, y generar una presión internacional tal que pudiese conllevar a una intervención extranjera. Por eso, cuando el presidente Donald Trump amenazó a Venezuela con una operación militar, los países de América Latina, incluso los que no son tan amigos de Venezuela, reaccionaron en contra, pero la oposición venezolana no necesariamente lo hizo, porque muchos de ellos apuestan incluso a una invasión militar. No les importa la sangre que se derrame, así sea de sus propias gentes. Lo que quieren es ver un cambio de régimen para apropiarse, Pedro, de lo que ellos perdieron hace 18 años, la renta petrolera, la riqueza del petróleo, que antes se la llevaron. Antes esa renta estaba en los bancos de Suiza, en los bancos de Estados Unidos, de Miami, de los corruptos de este país,
de las conchupancias que había entre la burguesía y los Estados Unidos, a quien le regalábamos el petróleo, cuando esa renta el comandante Hugo Chávez la sembró en el pueblo, en la educación, en la salud, en la cultura, en la infraestructura, en la alimentación, en la vivienda, bueno, para ellos es punto de honor regresar al poder, hacerse de la renta petrolera y de los recursos naturales venezolanos para cumplir intereses no santos para el pueblo venezolano. Tal vez para alguien que no está en Venezuela es difícil medir exactamente cómo es la relación con Estados Unidos y cómo las sanciones afectan a Venezuela, o incluso creo que muchos no saben cuáles son exactamente las sanciones. ¿Cuáles son? Mira, son sanciones en el ámbito financiero, tienen que ver con los bonos de la deuda venezolana, tienen que ver con nuestra industria petrolera, con la probabilidad de hacer pagos y tener un financiamiento en un tiempo determinado. Esto lo impide y eso le hace mucho daño a la economía venezolana. Supuestamente ellos exceptuaron los alimentos, las medicinas, pero los proveedores internacionales que venden juguetes o que venden salchichón también venden medicina. Entonces, hoy en día nosotros tenemos muchos problemas para poder pagar, para poder cumplir con nuestros compromisos. Las sanciones incluso son peores, el impacto psicológico que genera en el sistema financiero, en el sistema económico internacional, que la propia sanción en concreto. Hay bancos en el mundo que están cerrando cuentas de empresarios privados venezolanos, cerrando cuentas, por supuesto, de instituciones venezolanas. Hasta nosotros, la Cancillería, nos cuesta en algunos países poder pagar las nóminas mensuales porque la banca internacional reaccionó para evitar ser ellos sancionados, evitan tener relación con Venezuela. Le hace un gran daño a la economía venezolana y nosotros estamos construyendo rutas a través de China, a través de Rusia, a través de Turquía, para poder satisfacer las necesidades del pueblo venezolano, más allá de estas sanciones, que lo que buscan es que el gobierno de Venezuela y el presidente se hinque, se arrodille ante el presidente de Estados Unidos y le entregue el poder. Y eso, en un país donde nació Bolívar y donde nació Hugo Chávez, es imposible. Muchas veces se plantea la relación comercial entre Venezuela y Estados Unidos con el tema del petróleo, y que en gran medida Venezuela todavía depende de los Estados Unidos. ¿Cómo es exactamente el vínculo? ¿Cuánto petróleo le vende Venezuela a Estados Unidos y cómo está esa relación? Mire, en algún momento fue más de 1.500.000 barriles diarios. Hoy en día son 800.000 barriles diarios. Pero es que es una interdependencia en todo caso, porque hay grandes refinerías en Estados Unidos cuya tecnología está hecha para el tipo de petróleo que solo hay en Venezuela. Si ellos quieren cambiar de suplidor de petróleo, tendrán que cambiar toda la tecnología con una inversión multimillonaria que seguramente no la tienen a disposición. De manera que es una agresión incluso contra el propio sector petrolero estadounidense que ha hecho el presidente Donald Trump. Pero nosotros ya estamos buscando cómo enviar buena parte de ese petróleo que aún enviamos a Estados Unidos a otros socios en el mundo, en el Asia, la India, la propia China, Rusia, Europa, y en algún momento, si Estados Unidos no quiere el petróleo venezolano, pues nosotros bien lo sabremos disponer en otros mercados y satisfacer nuestras necesidades. En este contexto que usted menciona a Europa, Rusia, China, no mencionó América Latina, ¿por qué? América Latina tiene, bueno, primero nosotros a través de Petrocaribe le damos a todo el Caribe petróleo, a Cuba, a las islas del Caribe, en general países centroamericanos, de manera que ya parte de nuestro mercado va sobre todo hacia el Caribe y Centroamérica. En general, el mapa de América Latina tiene sus propios suplidores de petróleo, en Brasil, algunos países productores. En algún momento, ante crisis muy fuertes, nosotros pudimos enviar combustible y petróleo al Uruguay, a la Argentina, a Belarus también, que tuvo una situación difícil. Y siempre que América Latina necesite del petróleo venezolano al precio justo, al precio que de verdad puedan ellos procesar en su economía, nuestro petróleo estará a su disposición. ¿Cómo analiza los cambios en América Latina en estos últimos años? El cambio de gobierno en la Argentina, el cambio de gobierno o el derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil. ¿Ha cambiado el contexto latinoamericano esto que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha denominado restauración conservadora? Sí, fue el propio presidente Correa que habló del cambio de época, ¿no? No es una época de cambio, no es un cambio de época, es un ciclo que se abrió a principios del siglo XXI con la Revolución Bolivariana y que fue sumando actores, pero no es un ciclo exento de contradicciones.
es un ciclo dialéctico, es un ciclo donde hay avances, pero también hay retroceso, pero es el mismo ciclo. Es un ciclo donde los pueblos se van a hacer de los gobiernos y los pueblos van a ser gobierno, como ya ha ocurrido en varios de nuestros países. Y es cuestión de tiempo para que en esos gobiernos donde el imperialismo ha actuado con fuerza y las burguesías nacionales también, como el Brasil, como la propia Argentina, como el Paraguay, como Perú, bueno, los pueblos se reorganicen, se vinculen de nuevo y se articulen para tener victorias populares. Eso está escrito en el destino de América Latina. Es cuestión de años para ver, quizá en el año 2030 nosotros podamos honrar al libertador Simón Bolívar, en el año de su muerte, en el año de la traición que estropeó el proyecto del libertador hacia el futuro hasta que llegó la revolución bolivariana a Venezuela, podremos honrar al libertador y ver hacia atrás y decir, aquí está una América Latina liberada por sus propios pueblos. Usted mencionó 4 países que conforman lo que se llama el Grupo de Lima, que se han agrupado específicamente sobre el tema de Venezuela. ¿Cómo analiza la conformación de este grupo? Fíjese, ahí lo importante es que son élites gobernantes, no son los pueblos. Son gobiernos que responden a determinadas élites con intereses vinculados con la que siempre fue élite gobernante en Venezuela, que hoy está en la oposición venezolana, y por supuesto con la élite gobernante en Estados Unidos. Se subordinan a las directrices de Estados Unidos, se articulan con la élite económica en Venezuela y tratan de sacar, de acorralar al gobierno revolucionario, no desde ahora, desde hace muchos años, para poder entonces tener de nuevo acceso a los recursos naturales de Venezuela a través de un gobierno de la élite eventual y en un supuesto negado que no va a llegar. Es muy lamentable porque a fin de cuentas son gobiernos elegidos por democracias liberales que nosotros tenemos que respetar, y nosotros lo único que nosotros queremos en las relaciones internacionales son relaciones de respeto mutuo entre todos los países. Nosotros no queremos problemas ni con los Estados Unidos, ni con países de la región, ni con Europa. Queremos buenas relaciones con todos, pero claro, exigimos respeto. ¿Qué está pasando en UNASUR hoy en día? ¿Cómo están viendo ustedes el hecho de que UNASUR tuviera un impulso muy grande hace 10 años, un poquito más de 10 años, cuando se creó un primer secretario general como Néstor Kirchner, y hoy está prácticamente ignorada en el ámbito latinoamericano? Bueno, eso pasa por quienes están presidiendo, ¿no? Quienes están al frente, que en este caso es Argentina. Pareciera que le están dejando morir de mengua, pero la UNASUR no va a morir de mengua, ni la CELAC tampoco. En determinado momento se tomarán las decisiones, se nombrará a su secretario general, hay que alcanzar el consenso. Nosotros estamos abiertos a discutir ampliamente con todos los países, por más diferencias que haya, un candidato que bien pueda representar el interés de América del Sur compartido entre todos los países que la componen. ¿Se está discutiendo esto? Ha habido se han asomado algunos nombres, pero que parecieran a veces intencionadamente para que no haya consenso. Por eso es que tenemos que buscar nombres de consenso, porque la UNASUR es un proyecto histórico, fundamental. Eso no solo fue producto del proceso de liberación en Venezuela, esto lo propuso Fernando Enrique Cardoso a finales del siglo pasado, se llamaba Comunidad Suramericana de Naciones, y nosotros tenemos la responsabilidad histórica, los países de América del Sur y los países de la CELAC de América Latina, de cumplir con nuestro desideratum histórico, que es el de la unión, el de la unidad, el de la integración. No hay una región que pueda integrarse mejor que la nuestra. Compartimos fundamentalmente el idioma, porque incluso el portugués es de fácil comprensión. Compartimos en buena parte elementos culturales, compartimos incluso en buena parte fe, religiones, de manera que tenemos todas las condiciones para hacer la región del mundo mejor integrada, y tenemos una economía muy diversa, grandes recursos naturales que se complementan los unos con los otros como para ser uno de los polos de ese mundo multipolar y multicéntrico que debemos procurar. Usted mencionó a la CELAC. Hace unos años atrás el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, decía que tenía la esperanza que la CELAC alguna vez reemplazara a la OEA en la región, porque en la CELAC no están Estados Unidos y Canadá, y sí están Cuba. Y sin embargo, hoy vemos un mayor protagonismo de la OEA, en particular respecto de la situación en Venezuela. ¿Por qué se da esto? Mire, lamentablemente pareciera que en la CELAC sí está presente Estados Unidos, no directamente como gobierno, sino a través de otros gobiernos que quieren quebrar ese proyecto histórico
que ya lo hicieron en 1826, cuando el Libertador convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá. Tanto el imperio inglés como ya el naciente se vislumbraba ya como gran potencia, imperio Estados Unidos, sabotearon ese proceso de integración de Liga y Confederación de Naciones de aquel momento histórico. Bueno, pareciera que están presentes también en la CELAC a través de las élites gobernantes en determinados gobiernos de América Latina y el Caribe. Ojalá que esos gobiernos puedan zafarse de esa dependencia y cuidar ese proyecto tan hermoso. La OEA es una institución moribunda y creo que el subsecretario general actual, que ha hecho un papel, yo no sé ni cómo calificarlo, porque ridículo, triste, creo que son calificativos que quedan cortos, le está dando la estocada final, la está haciendo pasar a la historia y quedar en la historia, como un momento dado fue el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, y en este momento es la herramienta que pretende usar la administración de Estados Unidos para dominar un neocolonialismo fuera de lugar en este momento. Pero presiona a Venezuela. Presiona a Venezuela, pero ya esa presión entre los Estados miembros fracasó. Nunca tuvieron mayoría para tomar ninguna decisión contra Venezuela y al final ha quedado este señor aislado, en ridículo, el señor Almagro, y pasarán a ser un mal recuerdo. Yo creo que esa organización finalmente pasará a ser un mal recuerdo en la historia de nuestra América en general. ¿Por qué la CELAC no levanta vuelo? Porque hay resistencias internas, porque allí actúan intereses imperialistas, porque el mismo hecho que no esté, sobre todo Estados Unidos, Canadá también, que pareciera que hoy en día están absolutamente coordinados, y pretende impedir que la CELAC surja, porque el día que América Latina y el Caribe de verdad se unifique, se complemente y actúe coordinadamente en el sistema internacional, ese día habrá muerto el imperialismo en América Latina. Usted es especialista en relaciones internacionales. ¿Cómo, más allá de su rol de canciller, obviamente, por lo menos es anterior, ¿cómo analiza este mundo que estamos viviendo hoy con un presidente de los Estados Unidos con estas características tan particulares que tiene, que ha modificado incluso a nivel interno y externo políticas que se llevaron adelante, como la salida de la UNESCO, el rol de China, de Rusia, de África, de América Latina en este contexto? ¿Cómo está viendo en este mundo? Mire, cuando cayó el muro de Berlín, aquello que llamaron la cortina de hierro, el mundo socialista soviético con todos los errores que se cometieron, pero que dejó muchas virtudes para la historia, Estados Unidos pretendió apropiarse y generar el unipolarismo, el pensamiento único, el policía del mundo, el controlador del mundo, pero comenzaron a lo largo de los años a surgir polos que iban a equilibrar, centros de poder que están equilibrando el mundo, lo que el libertador Simón Bolívar llamaba el equilibrio del universo. Ahí está la China, ahí está Rusia, hay otros países en Asia, ahí está la Europa también. Lamentablemente a veces se subordina a los intereses de Estados Unidos, pero en otras oportunidades da señales de independencia. Y América Latina también se va a constituir en un polo, pero ese imperio grande, inmenso, el más grande, poderoso que haya surgido a lo largo de la historia de la humanidad, un poder militar tremendo, una economía tremenda, al verse en un proceso de decadencia mientras se elevan otros polos, bueno, reacciona, y reacciona de manera muy peligrosa. El presidente de los Estados Unidos es un hombre peligroso, por sus características, su personalidad, su manera de pensar, su manera de aproximarse y de buscar soluciones a los problemas. Es un hombre que representa un imperio en decadencia. Con un presidente como ese, que es producto de la misma decadencia, es un riesgo para la humanidad toda, no para Venezuela o América Latina, para la humanidad toda. Usted me dice que el presidente de los Estados Unidos es un hombre peligroso y en más de una oportunidad hablan de la posibilidad de una invasión. ¿Es real una invasión de Estados Unidos a Venezuela? ¿O en este contexto tal vez mucha gente cree que es una fantasía, que es solamente una retórica que ustedes tienen? Sí, como por ahí algún canciller me dijo, son bravuconadas, pero las bravuconadas de un hombre con esa personalidad de un imperio en decadencia, que tiene una crisis en la península de Corea que no tiene solución militar, aunque él amenace con la destrucción total de ese país. No sería la destrucción de Corea, sería la destrucción de Corea del Norte, Corea del Sur, de Japón. Habría 60 millones de muertos en los primeros 10 minutos si hubiese un ataque nuclear en esa región. Un hombre que se retiró del Tratado de París, que era la única semi-esperanza que había para poder contener el cambio climático que tanto daño está haciendo
en nuestro mundo, un hombre que se retira de la UNESCO, un hombre peligroso. Y además Estados Unidos históricamente ha sido peligroso, solo que ahora es un poco más peligroso. Uno recuerda mucho en 1983, si no me equivoco, la invasión a Grenada. Una isla pequeñita. La más pequeña del Caribe. ¿Qué sentido tenía que una potencia como Estados Unidos estaban distrayendo la atención de una crisis que tenían en el Líbano, donde hubo ataques y hubo muertos estadounidenses? Y por eso decidieron distraer la atención mundial, invadir un pequeño país. Y el presidente Trump lo dijo. Cuando él declaró lo que declaró, no se lo preguntaron. Le preguntaron si habían discutido el tema de Venezuela. Y él dijo que sí, que habían evaluado todas las opciones. Y luego le cambiaron la pregunta y él dijo, ya va. By the way, por cierto, no descartamos una operación militar en Venezuela. Si tenemos ejércitos en todo el mundo, en lugares lejanos, donde es más costoso, ¿cómo no lo vamos a descartar en un lugar tan cercano como este? Y dio todas las motivaciones esas absurdas que dan para justificar una intervención. Nosotros sí creemos que es posible, se lo hemos dicho a los gobiernos de toda nuestra América, les hemos alertado, se lo hemos dicho a la Unión Europea, se lo hemos dicho a nuestros aliados en Rusia, en China, en Turquía, en el África, y estamos preparados para responder. Usted puede decir, pero ¿cómo va a responder un país tan pequeño como Venezuela? Vamos a responder. Nosotros sabemos cómo, desde el punto de vista militar incluso, y si es por petróleo, eso lo hemos dicho muchas veces, nosotros sabemos qué hacer y cómo hacerlo para que el día que se genere un ataque a nuestro país, no se pueden llevar una gota de petróleo en 100 años de este territorio. Y si fue complicado Vietnam para ellos y finalmente perdieron, no se imaginan, aquí habría, como dijo el Che Guevara y como dijo el comandante Chávez, 20 Vietnam, 40 Vietnam para los Estados Unidos. Sería un riesgo terrible para ellos y para nosotros. Muchas gracias, canciller. Gracias a ti, Pedro, muy amable.